Vamos a recibir ahora al doctor José Luis Esper, que es economista, excelente economista, perdón. Adelante, doctor Esper, ¿cómo le va? No sé si escuchó todo lo que estamos hablando. ¿Cómo no sé? Adelante. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué le pasa, Pablo? Bueno, se conoce con las señoritas. Hemos tenido el programa Alonso Piñeiro, sí, lo han tenido, sí, lo conoce al ingeniero. Yo siéntese, por favor, Esper. No sé si escuchó algo de lo que hablamos. No sé, ahí detrás se escucha algo. Nunca he estado detrás, así que no sé si se escucha o no. Pero bueno, estábamos hablando de la situación de nuestro queridísimo país, ¿no? De nuestra Argentina. Lo difícil que está todo, lo complicado. Muy complicado, Muy complicado. ¿Usted cree que salimos de esto? Depende de lo que haga el gobierno. Yo creo que el país de los próximos 10 años seguramente lo vamos a definir en los próximos días, diría. Hoy está en juego el futuro del crecimiento de Argentina, ¿no? Si el gobierno insiste en el plan que sugirió el jueves, del 1 de noviembre, no tanto por el default de la deuda, sino que el default de la deuda es una consecuencia de 10 años de disparate de política económica, pero si insiste en este modelo de hacer déficit fiscal, emitir estas terceras monedas, cerrar la economía, yo creo que ese país no es el que le conviene a los argentinos. El país que le conviene a los argentinos es una economía muy abierta, que compita en serio con el resto del mundo y con un tipo de cambio realista, o sea, con costos en dólares realistas. Pero no es el camino la economía cerrada, el déficit fiscal y la emisión monetaria, que es lo que sugirió el jueves, ¿no? ¿Y qué es una economía abierta? ¿Qué significa? Que compita con el resto del mundo, que no compita solamente con Brasil, que compita con todo el mundo. Pero no intentamos eso nosotros, los argentinos. Lo intentamos poco, le diría. La economía argentina es de las economías más cerradas que hay en el mundo todavía. Lo que pasa es que tiene un problema muy serio, que es muy cara en dólares. Eso sí, entonces, eso es verdad. Cuando uno abre un poquitito la economía, y yo dije siempre que el Mercosur es una apertura trucha, es muy poca apertura, claro, eso desbasta a los productores que producen para competir con importaciones, al campo, al turismo, a todos los productores que tienen vinculación con el exterior. Unos costos en dólares argentinos tan altos como estos, cualquier pequeña apertura los desbasta, pero la solución no es cerrar la economía, sino abrirla mucho más y si hay que bajar los costos en dólares, hacerlo. ¿Lo ha hablado usted de esto con el ministro Cavallo en algún momento? Bueno, yo el ministro lo conocí una sola vez. Ah, no tiene ninguna vinculación con él. Ninguna, hace muchos años. Y con miembros del gobierno. Ahora tiene aquí un miembro importante del gobierno. Ya se lo está diciendo. Escuchar seguramente me han escuchado decir estas cosas. No, yo tampoco quiero agobiarlo. No se agobio. Yo estaba pensando que no todos los países hacen lo mismo que dice el doctor Esper. Porque estaba pensando, por ejemplo, en Estados Unidos hace poco, dos ejemplos, ¿no? Habíamos logrado una apertura para el limón tucumano en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? El gran campeón del libre comercio dijo, no, estos limones no, vuelvan para atrás, costa de California. La miel la pararon, y son exportaciones minúsculas, además de pymes argentinas, también la pararon. Claro, ni que hablar de las cañas de acero. ¿Y el acero ahora? Entonces, nadie es así, tan generosamente abierto como dice Esper. Me parece que tenemos que también estudiar lo que hacen los otros, los que llegaron a esos niveles de desarrollo. Pero seamos tan vivos como nosotros, porque vamos a ser menos los que llegaron a esos niveles y que protegen algunas cosas, en promedio son economías mucho más abiertas que nosotros. Lamentablemente sí protegen las cosas que nosotros exportamos, pero esos países que protegen hoy, primero fueron del primer mundo. Nosotros estamos en el lugar 50 del mundo, nos falta años luz para ser el primer mundo. El día que seamos el primer mundo, a lo mejor alguna cosita media chancha como lo que hizo Estados Unidos con los limones podemos hacer, pero mientras tanto tenemos que abrir mucho más la economía, y si estamos con un tipo de cambio atrasado, si somos muy caros en dólares, ya sabemos cuáles son los instrumentos, pero cerrar la economía no es el camino. ¿Pero es un país rico la Argentina? Yo creo que ¿Lo sí. es, doctor Esper, o no? Rico. A ver, que tiene una tierra con una enorme productividad, sin duda que la tiene, que tiene un capital humano, agua, petróleo, que tiene un capital humano importante también. Pocos países de América Latina tienen un capital humano como el que tiene Argentina. La potencialidad de la naturaleza argentina en pocos países se ve, digamos. Ahora, uno de los problemas, yo creo que nunca hay que unificar el diagnóstico del problema. En general las crisis o las decadencias como la de Argentina de 70 años prácticamente, la decadencia nuestra, que comienza en el 30,
¿Empieza en el 30? Yo creo que sí. Creo que a partir del 45 se acelera. Uriburu, ¿no? La revolución de Uriburu. Creo que Perón la habrá acelerado, pero ya venía de antes. Pero el punto es 50, 70 años. O sea, un país que era el número 5 o 6 del mundo, que hoy cuando es, lo derrocan, debajo... pero ya Irigoyen en la segunda presidencia ya era flojo, ya la Argentina venía un poquito yo declive, pongo, digamos, 50, 70 años, 80. Yo no estaba ahí, quiero que usted sepa, pero lo he leído. Yo no lo sugerí, Yo no lo sugerí. Pero lo leí un poco, lo vi. José Luis sí, se mantiene bien, pero José Luis está. La veo mal, José Luis, ¿qué querés que te diga? Esperar la devolución. Ojo que está te quiero. Yo creo que hay problemas culturales que explican la decadencia nuestra. No es solamente una cuestión cultural. Hay cuestiones de sistema, hay cuestiones de regímenes, pero en esencia, en promedio, uno ve una cultura económica en Argentina muy facilista, prevendista, corporativa. Nos cuesta competir, no nos gusta competir. Apenas aparece la competencia, ya queremos que nos protejan. Esa cultura no es la cultura aconsejable para un país emergente como el nuestro. ¿Usted cree que somos así realmente? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No nos gusta competir? No. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo Sé que la Argentina va adelante, se trata de ir adelante. En el mundo a nadie le gusta competir. Los sistemas, en televisión a nadie le gusta. Claro, los sistemas son los que hacen que la gente compita. Sí. Pero cuando se hace como se hizo del 91 la fecha, se abre un poco, vamos a llamarle un poco la economía, no mucho, pero se abrió. Se pone un tipo de cambio fijo. Y se aumenta el gasto público como se aumentó entre el 91 y el 2000, eso destruye totalmente el sistema productivo. No hay país que soporte No hay país que soporte eso. Eso le pasó no solamente a la Argentina, eso pasó en México, por eso tuvieron el tequila, eso pasó en el sureste de Asia, y pasó también en los países nórdicos. Lo que pasa es que nosotros los nórdicos ni nos enteramos lo que pasa. Yo estaba hablando de una cuestión de tipo cultural. Los nórdicos, un problema cultural es ese. Los nórdicos, Finlandia está Mira, cuando Adam Smith habla es el diseño de la política económica. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que lo que se hizo en la última década, particularmente el señor Cavallo entre 91 y 96, fue demencial. Haber aumentado el gasto como se aumentó y atrasado el tipo de cambio como se hizo, o sea, encarecer el país la Argentina fue una mentira. Olvidémonos de eso. El país estaba bien, por algo religión amén en el 95. Escúchame, seamos realistas. La burbuja 91-94 no existe desde el punto de vista de la realidad. Argentina no vuelve a eso hasta que no cambie de modelo en serio. Eso fue una burbuja fruto de que entraba mucho capital, estabas privatizando y poniendo el gasto en las nubes. Eso no vuelve, cariño. Eso es verdad.